Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente para estudiar juntos la palabra del Señor. Hemos estado considerando al cristiano y la mayordomía. La semana pasada vimos la mayordomía de nuestros bienes, de nuestras posesiones, y vimos la responsabilidad que tenemos del uso de aquellas cosas que son del Señor y que ha puesto bajo nuestro cuidado. Si Dios te ha bendecido con bienes, esos bienes son del Señor y deben ser puestos a disposición del Señor y del reino y la causa del Señor. En esta oportunidad vamos a ver la mayordomía del cristiano y la venida de Cristo. Así que el Señor, como aquel que es el dueño, también un día va a permitirnos rendir cuenta de aquellas cosas que Él ha puesto bajo nuestra administración. Así que es un tema de veras importante. Vamos a considerar la lectura bíblica de 2 Corintios, capítulo 5, verso número 10. Porque es necesario, estoy leyendo versión NBI, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Vamos a orar al Señor. Señor, en esta oportunidad quisiéramos rogar tu bendición al abrir tu palabra, al estudiarla, al reflexionar. Ayúdanos a poder tomar conciencia de nuestra responsabilidad como mayordomos y como quienes habrán de dar cuenta. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, es muy importante tener esto en cuenta de que somos responsables, pero también vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía ante el Señor. Como en la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? El Señor da el recurso, Él dice trabajen, generen, pongan en funcionamiento toda su creatividad para hacer crecer estos talentos que les di. Y luego de un tiempo, Él viene y dice, ¿qué hiciste con lo que te di? Bueno, lo mismo va a pasar con nosotros. Tenemos que saber que en el proceso de la salvación nosotros estamos como cristianos administrando los bienes que el Señor nos ha dado y un día, cuando Él complete la redención, es decir, cuando nos glorifique a su imagen y semejanza, tendremos la posibilidad de estar ante Él. Fíjense lo que acabamos de leer. Porque es necesario, dice. Es necesario. ¿Por qué? Porque eh, nosotros tenemos que responder por nuestra vida, por lo que hemos hecho y cómo hemos usado lo que el Señor nos ha dado. Tiempos, talentos, dones, eh, en nuestras posesiones, como hemos visto, etcétera. Y dice aquí que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes son todos? Todos son los cristianos, las personas que nacieron de nuevo. Todos son los hijos de Dios. Esto es un mensaje dirigido de Pablo a la iglesia en Corinto, por lo tanto, a cristianos, para que cada uno reciba recompensa, dice el pasaje, reciba el premio, la retribución, según lo que haya hecho, si haya hecho bueno o haya hecho malo mientras vivía en este cuerpo físico que nosotros tenemos. Así que el tribunal de Cristo es el lugar de la recompensa. Justamente la palabra tribunal es la palabra bimá, es la palabra que se usaba para representar el momento en que el atleta que había competido recibía la corona, la recompensa, el premio por haber ganado y por haber competido
legítimamente. Era el podio. O sea, el Bimá es el lugar del podio, es el lugar de la recompensa, donde hay un reconocimiento por haber hecho las cosas bien. El cristiano también va a tener un tiempo de Bimá, de tribunal, donde se evaluará las cosas que haya hecho, como dice el pasaje, sean buenas o sean malas, mientras hayamos estado viviendo en nuestro cuerpo. Tenemos que hacer una clara distinción, que esto no tiene nada que ver con lo que el libro de Apocalipsis nos habla respecto al trono blanco, que también es un trono de juicio. Pero ese trono de juicio está bien diferenciado de este. ¿Por qué? Porque ese trono de juicio va a ser para aquellas personas que no estaban anotadas en el libro de la vida. Aquellas personas que no han sido lavadas por la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Es decir, por aquellas personas que no nacieron de nuevo y no ingresaron al reino de Dios. Esas personas serán juzgadas en un trono blanco, trono de juicio que tendrá el mismo Señor Jesucristo. Aquí es un tribunal, no para definir si entramos al cielo o no cuando venga Cristo. No, porque Romanos 8, 1 y tantos otros pasajes de la Biblia nos dicen que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y allí la preposición en Cristo es unidos a Cristo. Y tal como nosotros hemos aprendido y como nos lo dice 1 Corintios 12, 13, que todos nosotros, hablando de los creyentes, hemos sido sumergidos, bautizados en Cristo Jesús por un mismo Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo nos bautizó colocándonos en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Y esa unidad es una unidad permanente y eterna. Nos unimos para siempre. Por eso podemos participar de la vida de Cristo. La vida eterna será eterna para nosotros porque quien nos da la vida eterna es eterno. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, eterno, nos da vida eterna. Por eso tenemos vida eterna, porque estamos injertados, unidos, como dice Pablo, sumergidos en Cristo Jesús. Entonces, este tribunal tiene que ver con juzgar nuestras obras, juzgar y evaluar nuestro servicio a Dios, la forma en que vivimos la vida cristiana. No tiene que ver con cielo o infierno, sino tiene que ver con recompensa para todos aquellos que han hecho el servicio y la obra para el Señor. Si por ejemplo nos vamos a 1 Corintios, capítulo número 3, verso número 11 al verso número 15, dice: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Él es el fundamento, el cimiento de la iglesia. Si bien alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, está hablando acá de la calidad del servicio que se haga, o con madera, heno y paja, la versión Reina Valera dice hojarasca, su obra se mostrará tal cual es, pues el juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido, lo que alguien ha hecho en su servicio a Dios permanece, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Vamos a explicar un poquito esto. Aquí se compara a las obras de los cristianos a diferentes elementos. Se habla de oro, plata y piedras preciosas. Y también se habla de otra característica de elemento, madera, heno y paja.
dice que el fuego lo prueba. Estos materiales metálicos soportan, o minerales, soportan el calor del fuego. En todo caso, el fuego lo que hace es purificarlo. Yo recuerdo que cuando nosotros queríamos casarnos con Alicia y teníamos eh, oro guardado de obsequios que habíamos recibido, que tenían que ser fundidos y con ese oro hacerse las alianzas, fuimos a un platero y lo primero que hizo fue prender un soplete y con una pinza tener unos aros de oro que ella tenía, que había recibido de regalo. Y cuando se le aplica el fuego al oro, es como que se enciende el aro, se enciende, porque se quemó todos los elementos que tenían, que no eran oro, que estaban dentro del enchapado. Entonces quedó el oro y todo lo que no servía para la fundición fue consumido. Bueno, así va a pasar. Todo aquello que se puede consumir, como la madera, el heno y la hojarasca, eso va a desaparecer. Y eso refleja aquellas cosas que nosotros como cristianos hicimos en la vida de una forma indebida. ¿Qué significa indebidamente? Que la hicimos en la carne, buscando una gratificación personal, buscando el ser reconocidos, con malas motivaciones, con una ambición egoísta, con un deseo de ser aplaudidos, reconocidos, es decir, mal motivados. Lo hicimos en la fuerza de la carne y no bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, en esos momentos, todo eso se va a consumir y no va a haber premio de esas cosas que han tenido motivaciones pecaminosas. Pero aquello que fue hecho debidamente, buscando la gloria del Señor, el beneficio de la gente, la extensión del reino de Dios, bueno, esas cosas van a permanecer bajo el escrutinio y el juicio observador del Señor de nuestro trabajo para Él. Entonces, esas cosas sí van a recibir recompensa. Hay muchas cosas que tal vez para nosotros sean madera, heno y paja, pero para la gente que las recibió sean oro, plata y piedra preciosa. Puede pasar que el Señor en su soberanía ha usado nuestras malas motivaciones para tal vez traer la bendición a alguna persona, pero nosotros, a pesar de que ellos sí reciban la bendición, porque recibieron tal vez el mensaje de la palabra del Señor, nosotros no recibiremos la recompensa porque estuvimos mal motivados o hicimos las cosas en el poder de nuestra carne y no bajo la dirección y la guía del Señor. Así que existirá un día en el cual nosotros estaremos en la presencia del Señor y cada uno va a estar en la presencia del Señor para que sus obras sean puestas al descubierto, como leíamos recién. Ahora, mencionamos que esto no tiene que ver con la salvación. Fíjense lo que nos dice el verso 15, pero si su obra es consumida por las llamas, su servicio a Dios, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Haz de cuenta que estás en una casa que está incendiada y tu vida peligra, pero salís y bueno, apenas, digamos, el fuego roza tu vida, pero no te consumís en el fuego. Diríamos, como quien se salva con lo justo, como quien se salva y recibe la gracia de la vida eterna, pero no una recompensa como quien tiene la aprobación del Señor al ser examinado. ¿Se entienden? Entonces, el tribunal de Cristo será un acontecimiento que ocurrirá luego de la venida del Señor Jesucristo, donde se juzgará la obra de cada uno y aquella obra que fue hecha y aprobada por el Señor recibirá su recompensa. ¿Está claro entonces?
Bueno, muy bien. Con respecto a la venida de Cristo, a la cual estábamos haciendo referencia, eh, la escritura es clara. Al Señor le preguntaron los discípulos allí en Hechos capítulo 1, versos 6 y 7. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? ¿Vas a venir? ¿Vas a reinar como está escrito en el Antiguo Testamento? ¿Vas a establecer tu reino aquí en la tierra, el reino permanente y eterno? Y entonces el Señor le contesta en el verso 7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Es decir, que eh, nuestra responsabilidad no es saber en qué momento el Señor va a venir. Nuestra responsabilidad es estar preparado para su venida. Nosotros tenemos que estar preparados y vivir como si el Señor viniera hoy. Y dice 1 Juan 3:3 que el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica. Es decir, porque sabemos que Él puede venir hoy y vamos a ir a su encuentro, vivimos preparados para ese encuentro y no tener que alejarnos avergonzados porque no vivimos como realmente deberíamos haber vivido. Si tendríamos una conciencia de la venida de Cristo, claro que viviríamos diferente honrando al Señor. A veces pensamos como que, bueno, eso está allá lejos. Eh, y el sentido de inminencia de la venida de Cristo era algo que estaba en el sentir y en el corazón de los cristianos del primer siglo. Por eso, cuando ellos se saludaban, usaban la palabra Maranata. Maranata significa el Señor viene, y siempre estaba esto en la expectativa, ¿no? Más allá de que era algo muy anhelado porque no había libertad para reunirse, porque había persecución, porque había restricciones, porque había peligros y todo lo demás, sino porque había el anhelo en el corazón del encuentro con el Señor. El Señor viene. Así que nuestra responsabilidad es vivir cada día como si el Señor viniera hoy. Y Jesús les sigue hablando allí en Hechos capítulo 1, cuando ellos preguntaban, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le dice, miren, lo que tienen que hacer ustedes, se lo dice en el verso número 8, pero cuando venga el Espíritu Santo, que vendrá después de mi ascenso al cielo, vendrá sobre ustedes, recibirán poder, recibirán capacidad, serán preparados para cumplir una misión, serán testigos, serán mis testigos, dice, tanto en Jerusalén como en toda Judea, como en Samaria y hasta los fines de la tierra. ¿Qué les dice? Que la responsabilidad nuestra no es saber cuándo Él viene, sino predicar y ser testigos de Cristo ante un mundo que no le conoce, para que ellos también estén preparados para la venida del Señor. Y les dice, ustedes tienen que predicar en el poder del Espíritu en Jerusalén, en el lugar donde ustedes están. Jerusalén para nosotros es nuestra familia. Jerusalén para nosotros puede ser, digamos, nuestra ciudad, ¿no? Y Judea que era una provincia donde se participaba de una misma cultura, de una misma lengua, bueno, representa para nosotros lo que sería eh, cualquier lugar de nuestro país donde podamos hacer una misión evangelizadora, compartir a Cristo, lo que se llaman las misiones más domésticas. Samaria, ustedes saben que Samaria era posesión del reino del norte de Israel, pero luego de la invasión asiria, los asirios trajeron personas paganas y se mezclaron con el reino del norte, y entonces es como que la fe se contaminó. Allí tenían su propio templo, ustedes se acuerdan la mujer samaritana, cuando Jesús vino, tenían su propio lugar de culto, sus normas, la fe se había como
manchado, las costumbres que habían sido especificadas en la ley de Dios se habían cambiado, y entonces es como que había una especie de rivalidad entre los judíos y los samaritanos, que uno te querían adorar en Jerusalén, el otro en otra parte, tenían su propio templo y demás. Pero el Señor dice, bueno, tienen que ir a Samaria. También aquellos lugares donde tal vez hablan la misma lengua, pero son culturas diferentes, costumbres diferentes, son pueblos similares a ustedes. Podemos hablar de, no sé, de países o de culturas donde hay ciertas similitudes, pero otras no, pero a ellos también, digamos, tenemos que compartirles el Evangelio. Y hasta los fines de la tierra, ya ahí salta, como lo dice también en Mateo 28 el Señor, ir y hacer discípulos a todas las naciones, es ir a otros lugares, a lugares distantes, donde ya tal vez hay barreras culturales, idiomáticas, diferentes a las nuestras, y entonces necesitamos ser testigos en esos lugares, cosa que también los misioneros transculturales hacen, compartiendo la fe con aquellas personas que están en otros lugares del mundo, en otros términos, como dice el Salmo 67, de la tierra. Así que nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio con esas personas mientras la venida del Señor se acerca, mientras la venida de Cristo se aproxima. En 2 Pedro, capítulo número 3, verso número 9, se nos dice que el Señor no tarda el cumplimiento de su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Por qué? Porque había muchos que se burlaban diciendo, Jesús dijo que iba a volver y no volvió, ¿qué pasa? Que no vuelve. Pero lo que dice aquí Pedro es, el Señor retrasa su venida, a pesar de que, dice en versículos anteriores, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Retrasa porque Él no quiere que las personas sean condenadas, no quiere la perdición. Él es paciente para con todos, para que haya personas que al oír el Evangelio se arrepientan y alcancen la salvación. Él retrasa su venida justamente para ganar personas, para que personas puedan entrar en el reino de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual Él se demora. En Marcos capítulo 13, como en Mateo 24, 25, tenemos las profecías del Señor respecto a su venida. Y cuando hablamos de la venida de Cristo, siempre tenemos que pensar que la venida de Cristo tiene dos etapas. Hay una etapa que la tenemos registrada en 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, donde se nos dice que el Señor viene por la iglesia. Y lo expresa de esta forma en el verso 13 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras, dice el verso número 18. Entonces,
En la primera etapa de la venida de Cristo, recordamos que Cristo viene por la iglesia. Todos aquellos que estén vivos en el momento de la venida de Cristo, si Cristo viene hoy, y todos los que murieron, cuyos cuerpos fueron sepultados, ya están hechos cenizas, de que formaron parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, serán resucitados, uniendo su alma y sus cuerpos en un cuerpo de gloria en las nubes. Los que estén vivos serán transformados sin ver la muerte y se recibirá al Señor en el aire. Por eso los ángeles dijeron a los discípulos cuando Jesús ascendía a los cielos, allí en Hechos 1, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, volverá a venir en una nube, así como le habéis visto ir al cielo. Así, Cristo se fue en una nube, Cristo vuelve en una nube y arrebata, rapta a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia participe de lo que recién mencionamos, el tribunal de Cristo y también otro acontecimiento, las bodas del Cordero y puedan la iglesia ser presentada pura y sin mancha, luego de pasar por el tribunal de Cristo, por el Padre a Cristo, que es el esposo, la iglesia, la esposa, y se festeja, se celebra la boda del Cordero con la iglesia. Para luego, sí, con la iglesia, venir sobre el monte de los olivos. Entonces Cristo viene por la iglesia, pero en la segunda venida viene con la iglesia sobre el monte de los olivos para juzgar a las naciones, para establecer su reino por 1000 años. En Marcos capítulo 13, verso 1 al 36, tenemos lo que serían las señales de cuándo sería el tiempo en que el Señor vendría a la tierra a establecer su reino. Entonces hay diferentes tipos de señal. Habrá una señal de falsa religión. ¿Qué les parece si vemos lo de Marcos capítulo 13? En los versos 5 y verso número 6 se dicen, tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó Jesús a advertirles, vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy y engañarán a muchos. Así que va a haber confusión religiosa. Noten esto, que estas señales de la venida de Cristo son para la segunda venida de Cristo, pero ya las estamos viendo antes del arrebatamiento, que va a ser justamente un evento que va a presidir al evento de la segunda venida. Entonces, todas estas señales son indicadores que el tiempo de la venida del Señor es de veras inminente. Así que habrá tiempo de confusión, habrá personas que se dirán que son el Mesías, que son el Cristo, habrá falsas doctrinas, falsas enseñanzas, son cumplimiento de esta profecía del Señor. En los versos 7 y 8 habla de una situación mundial de caos y tensión. Fíjense lo que se nos menciona. Cuando sepan de guerras y rumores de guerra, no se alarmen, es necesario que suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Así que aquí tenemos una tensión, ¿no? Que va a haber y que ha habido, ¿no es cierto?, el siglo pasado, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y hoy mismo en diferentes puntos del planeta, tensiones y violencia y guerra. En el verso número 8, en la segunda parte, se habla de habrá terremotos por todas partes y también habrá hambre. En otras partes de los evangelios se habla de pestilencia también y de enfermedades. Y en los versos 12 y 13 se habla de persecución contra los cristianos. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Justamente está hablando de que los verdaderos cristianos perseveran, muestran de que son creyentes porque perseveran en la fe, pero habrá persecución, cosa que existe hoy en muchos países en contra de los cristianos y
antes de la segunda venida de Cristo, esto recrudecerá. Ahora, frente a esta realidad, es muy importante que tengamos presente lo que dice el verso número 33 de Marcos 13. Estén alerta, dice el Señor, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Así que el llamado para los cristianos es estar en un estado de vigilancia, de observación, no dormirnos espiritualmente, estar en alerta. Y estar en alerta ante la venida de Cristo, cumpliendo con nuestra misión, siendo buenos mayordomos. Esa, hermanos, es nuestra responsabilidad. Que el Señor nos ayude a ser buenos mayordomos ante el inminente retorno del Señor Jesucristo. Dios les bendiga.